Hola tontos, el día de hoy les voy a hablar sobre la anatomía de las arterias del cuello y músculos del cuello, suprayoideos, infrayoideos y faringeo. Yo soy Jimena, comencemos. El sistema arterial juega un papel vital en el suministro de sangre oxigenada a diferentes partes del cuerpo, incluidas áreas esenciales como el cuello y el cráneo. Las arterias que nacen del arco aórtico son responsables de garantizar que estas áreas reciban un flujo sanguíneo adecuado, lo que es fundamental para el suministro de oxígeno y nutrientes a los tejidos del cerebro y otras estructuras importantes del cuello. Continuamos con el tronco branquiocefálico. Se origina a la altura del borde superior del esternón y sus raíces hacia la derecha. Se dirige oblicuamente hacia el cuello, pasando detrás de la clavícula derecha. Tiene una bifurcación en la arteria carótida común, donde se dirige hacia la cabeza y el cuello, suministrando sangre a estas regiones. Y en la arteria subclavia derecha, se encamina hacia el brazo derecho, suministrando sangre al brazo y parte del cuello. Continuamos con la arteria subclavia izquierda. Es la tercera rama del arco aórtico, después del tronco branquiocefálico y la arteria carótida común izquierda. Se origina directamente del arco aórtico y sigue un trayecto hacia el lado izquierdo del cuello y hacia el brazo izquierdo. Su principal función es suministrar sangre a la parte izquierda del cuello y la escápula y el miembro superior izquierdo. En su trayecto hacia el brazo izquierdo, la arteria subclavia pasa por detrás de la clavícula y da origen a varias ramas, incluyendo la arteria vertebral, que es crucial para la irrigación de la parte posterior del cerebro. Continuamos con la arteria carótida común izquierda, que es la segunda rama del arco aórtico. Se dirige hacia el cuello desde su origen al llegar al borde superior del cartílago tiroides. Aproximadamente a la altura cuarta vértebra cervical se divide en dos ramas principales: arteria carótida externa. Esta rama suministra sangre a las estructuras superficiales del cuello, la cara y el cuero cabelludo. Tiene varias ramas importantes como la arteria facial, la arteria maxilar y la arteria temporal superficial. La arteria carótida interna se dirige hacia el cráneo, entrando en la cavidad craneal a través del canal carotídeo en el hueso temporal. La carótida interna es crucial para el suministro de sangre del cerebro. Una vez dentro del cráneo, contribuye al círculo arterial de Willis, una red de arterias que garantiza una irrigación cerebral constante. Seguimos con la importancia del sistema arterial en el suministro de sangre al cuello y cráneo. Las arterias derivadas del arco aórtico, el tronco branquiocefálico, arteria subclavia izquierda y arteria carótida común izquierda, son esenciales para el suministro de sangre oxigenada a los músculos, órganos y estructuras vitales del cuello, así como al cráneo y cerebro. La integridad del flujo sanguíneo a través de esas arterias es crucial para mantener funciones vitales como la conciencia, el movimiento, el habla y la percepción sensorial. Un fallo en este sistema puede dar lugar a condiciones serias como el accidente cerebrovascular o la isquemia cerebral. Seguimos con los músculos suprayoideos. Como número 1 tenemos al digástrico. Tiene un origen en el vientre anterior, que es la fosa digástrica de la mandíbula, en el vientre posterior, que es la escotadura mastoidea del hueso temporal. Su inserción está en ambos vientres, que se unen mediante un tendón intermedio que se inserta en el cuerpo del hueso ioides. Su función eleva el hueso ioides durante la deglución y desciende la mandíbula en la apertura de la boca. Tiene los nervios en el vientre anterior, nervio miloideo, rama del nervio mandibular, y en el vientre posterior el nervio facial. Como número 2 tenemos al miloioideo. Tiene un origen en la línea miloioidea de la mandíbula. Su inserción está en el cuerpo del hueso ioides y rafe miloideo. Su función eleva el hueso ioides y el suelo de la boca y la lengua durante la deglución y el habla. El nervio que tiene es el miloioideo, rama del nervio mandibular. Como número 3 tenemos al estiloioideo. Su origen es en la apófisis estiloides del hueso temporal. Su inserción es en el cuerpo del hueso ioides. Su función eleva y retrae el hueso ioides, lo que alarga el suelo de la boca, y su nervio es el nervio facial. Como número 4 tenemos al genioideo. Tiene origen en la espina mentoniana inferior de la mandíbula. Su inserción es en el cuerpo del hueso ioides. Tiene como función elevar el hueso ioides, acorta el suelo de la boca y también ayuda a abrir la boca al deprimir la mandíbula. Su nervio es el ramo del nervio hipogloso a través de las fibras del C1. La función de los músculos suprayoideos en la deglución es que actúan en conjunto para elevar el hueso ioides y la laringe, permitiendo que el bolo alimenticio pase desde la boca hacia la faringe durante la deglución. Al elevar el ioides también ayudan a cerrar la epiglotis, lo que previene la entrada de alimentos en la tráquea y las vías respiratorias, protegiendo así el sistema respiratorio. Seguimos con los músculos infrayoideos. Como número 1 tenemos al esternoioideo, que tiene origen en el manubrio esternal y extremidad medial de la clavícula.
Su inserción está en el cuerpo del hueso hioides. Su función es que deprime el hueso hioides después de la elevación en la deglución. Tiene nervio en la asa cervical del plexo cervical. Como número 2 tenemos al homohioideo. Su origen es en el borde superior de la escápula. Tiene inserción en el cuerpo del hueso hioides. Su función es deprime, retrae y estabiliza el hueso hioides. Y tiene nervio en la asa cervical del plexo cervical. Como número 3 tenemos al esternotiroideo, que tiene origen en la cara posterior del manubrio esternal. Su inserción está en el cartílago tiroides de la laringe. Su función es que deprime el cartílago tiroides después de su elevación durante la deglución. Tiene el nervio asa cervical del plexo cervical. Como número 4 tenemos el tiroioideo. Tiene un origen en el cartílago tiroides de la laringe, tiene una inserción en el borde inferior del cuerpo del hueso hioides y su función es que deprime el hueso hioides, pero si está fijo, eleva el cartílago tiroides. Su nervio tiene rama del nervio hipogloso con fibras de C1. La función de los músculos infrahioideos en la deglución es que participan en la deglución bajando el hueso hioides y la laringe después de que han sido elevados por los músculos suprahioideos. Este descenso del hioides facilita el retorno de las estructuras de la laringe a su posición normal después del bolo alimenticio ha pasado hacia el esófago. Además, colabora con la fonación y en el ajuste de la posición de la laringe. Como objetivo en el proceso de deglución, tenemos que los músculos suprahioideos e infrahioideos actúan de manera coordinada durante la deglución. Los suprahioideos elevan el hueso hioides y la laringe para facilitar el paso del alimento hacia la faringe y proteger las vías respiratorias, mientras que los infrahioideos restablecen su posición al final del proceso, preparándolos para la siguiente deglución. Este mecanismo es crucial no solo para el transporte eficiente del bolo alimenticio, sino también para la seguridad de las vías aéreas. Continuamos con los escalenos. Los músculos escalenos son un grupo de músculos profundos del cuello que juegan un papel importante en la respiración y el movimiento del cuello. Empezamos con el escaleno anterior. Tiene un origen en los tubérculos anteriores de las vértebras cervicales. Su inserción está en la primera costilla, específicamente en el tubérculo del escaleno. Su función es que eleva la primera costilla durante la respiración forzada y ayuda en la flexión lateral del cuello. Tiene inervación en las ramas anteriores de los nervios cervicales. El escaleno medio tiene origen en el tubérculo posterior de las vértebras cervicales. Su inserción es en la primera costilla después de la inserción del escaleno anterior. Su función es elevar la primera costilla y participa en la flexión lateral del cuello. Tiene inervación en las ramas anteriores de los nervios cervicales. El escaleno posterior tiene origen en los tubérculos posteriores de las vértebras cervicales. Su inserción es en la segunda costilla. Su función es elevar la segunda costilla y ayuda en la flexión lateral del cuello. Tiene una inervación en las ramas anteriores de los nervios cervicales. Durante la respiración forzada, los músculos escalenos actúan como músculos accesorios respiratorios. Al contraerse, elevan las costillas, la primera y la segunda, la cual expande la caja torácica para facilitar la inhalación profunda. Además, al contraerse unilateralmente, permite la flexión lateral del cuello hacia el mismo lado de la contracción, proporcionando estabilidad y movilidad al cuello. Continuamos con el esternomascloideo. Este músculo es uno de los músculos más prominentes y superficiales del cuello. Su contracción puede observarse fácilmente en movimientos específicos de la cabeza. Tiene origen en dos cabezas, que es la cabeza esternal en el manubrio esternón y la cabeza clavicular, que es en la parte medial de la clavícula. Su inserción es en la apófisis mastoideo del hueso temporal y línea nucal superior del occipital. Su función es la contracción unilateral que produce la rotación de la cabeza hacia el lado opuesto y flexión lateral hacia el mismo lado. La contracción bilateral produce flexión de la cabeza hacia adelante, la cual es clave para inclinar el cuello y la cabeza. Tiene inervación en el nervio accesorio y ramas de los nervios cervicales. Este músculo actúa en la rotación de la cabeza hacia el lado opuesto cuando se contrae unilateralmente y produce una flexión del cuello al contraerse de manera bilateral. Esto contribuye a la estabilidad del cuello, ya que el esternocleidomastoideo mantiene la alineación de la cabeza en relación con el tronco y permite el equilibrio entre la flexibilidad y el soporte estructural del cuello. Continuamos con los músculos constrictores de la faringe. Estos músculos forman una capa muscular que rodea la faringe. Tienen una función esencial en la deglución, ya que ayudan a impulsar el bolo alimenticio hacia el esófago. Tenemos el constrictor superior de la faringe. Tiene origen en la región del ala interna de la apófisis pterygoides, rafe pterigoidal mandibular y base de la lengua. Tiene inserción en el rafe medio de la faringe. Su función es que comprime la faringe en la base inicial de la deglución, ayudando a impulsar al bolo alimenticio desde la orofaringe hacia la faringe media. Tiene inervación del nervio vago a través del plexo faringeo. El constrictor medio de la faringe tiene origen en el asta mayor y asta menor del hueso hioides y ligamento estiloideo. Su inserción es en el rafe medio de la faringe.
Su función es que comprime la faringe en la fase media de la deglución, ayudando a desplazar el bolo alimenticio hacia la faringe inferior. Tiene inervación del nervio vago a través del plexo faríngeo. El constrictor inferior de la laringe tiene un origen en el cartílago en los cartílagos tiroides y cricoides de la laringe. La inserción es en el radio medio de la faringe y su función es que comprime la faringe en la fase final de la deglución, empujando el bolo alimenticio hacia el esófago. Tiene inervación en el nervio vago y a través del plexo faríngeo. Durante la deglución, los músculos constrictores de la faringe se contraen de manera secuencial para impulsar el bolo alimenticio desde la boca hasta el esófago. Este proceso, llamado peristaltismo faríngeo, asegura que el bolo se desplace correctamente sin retroceder, coordinando los movimientos de cierre de la epiglotis para evitar el paso de alimentos hacia las vías respiratorias. Los músculos elevadores de la faringe actúan durante la deglución elevando la faringe y la laringe, permitiendo el paso del bolo alimenticio y la protección de las vías respiratorias. Comenzamos con la palatofaringe, que tiene origen en el paladar duro y aponeurosis palatina. Tiene inserción en la pared lateral de la faringe y cartílago tiroides. Su función es que eleva la faringe y ayuda a cerrar el istmo faringeo, facilitando el paso del bolo desde la boca hacia la faringe. Tiene inervación del nervio vago a través del plexo faringeo. Continuamos con el estilofaringeo. Tiene origen en la apófisis tiloides del hueso temporal. Su inserción es en la pared lateral de la faringe y cartílago tiroides. Su función es que eleva y dilata la faringe, ayudando en el movimiento del bolo hacia el esófago y facilitando el paso del aire y alimento. Tiene inervación del nervio glosofaringeo. Durante la deglución, los músculos elevadores levantan la faringe y la laringe, la cual reduce la distancia del bolo alimenticio debe recorrer para entrar en el esófago. Esta elevación asegura el cierre de la epiglotis sobre la entrada de la laringe, evitando que los alimentos ingresen a las vías respiratorias. Además, la acción de estos músculos ayuda a crear un canal más directo y amplio para el bolo, facilitando su traslado hacia el esófago. Para finalizar, tenemos a los triángulos del cuello. El cuello está dividido en varios triángulos anatómicos importantes, cada uno de los cuales contienen varias estructuras vitales, como vasos sanguíneos, nervios, glándulas y músculos. Estos triángulos están delimitados por el esternocleidomastoideo, el hueso yoides y otros músculos y huesos del cuello. Como primero tenemos el triángulo anterior del cuello. Este triángulo está delimitado por el borde anterior del esternocleidomastoideo, la línea media del cuello y el borde inferior de la mandíbula. Este triángulo se subdivide en varios triángulos más pequeños. El primero es el triángulo submandibular. Tiene límites en la mandíbula superiormente, vientre anterior y posterior del músculo digástrico. Sus estructuras importantes son la glándula submandibular, arteria y vena facial, nervio hipogloso y nodos linfáticos submandibulares. Como segundo tenemos el triángulo submentoniano, que tiene límites en el vientre anterior del músculo digástrico, lateralmente, del hueso yoides, inferiormente y línea media. Sus estructuras importantes son los nodos linfáticos submentonianos y pequeñas venas que forman la vena yugular anterior. Como tercero tenemos el triángulo carotídeo, que tiene límites en el vientre posterior del digástrico, vientre superior del homoioideo y el borde anterior del esternomasculoideo. Sus estructuras importantes son la arteria carótida común y sus ramas, la vena yugular interna, el nervio vago, nervio hipogloso, nervio accesorio, nervio laringeo superior, nervio linfático, cervicales y profundos. Como siguiente tenemos el triángulo muscular. Tiene límites en el vientre superior del homoioideo, borde anterior del esternomasculoideo y línea media. Sus estructuras importantes son los músculos infrarioideos, las glándulas tiroides y glándulas paratiroides y la tráquea laringe. Con eso terminamos esas pequeñas subsecciones del anterior triángulo. Como segundo triángulo tenemos el triángulo posterior del cuello. Este triángulo está delimitado por el borde posterior del esternomasculoideo, el borde anterior del músculo trapecio y la clavícula. Se subdivide en dos triángulos menores. El primero es el triángulo occipital, que tiene límites en el esternocleidomastoideo, el músculo trapecio y vientre anterior del homoioideo. Tiene estructuras importantes en el nervio accesorio, nodos linfáticos cervicales superficiales, parte de la arteria cervical transversa y parte de la vena yugular externa y el plexo branquial. Y como segundo subsecuencia tenemos el triángulo supraclavicular, que tiene límite en el vientre inferior del homoioideo y el esternocleidomastoideo y clavícula. Tiene estructuras importantes en la arteria subclavia y sus ramas, la vena subclavia, parte del plexo braquial y los nodos linfáticos supraclaviculares. Cada triángulo contiene estructuras específicas. El triángulo carotídeo es en la arteria carótida y yugular interna, nervio vago y nodos linfáticos profundos.
El triángulo submandibular es la glándula submandibular, arteria facial y nervio hipoglóso. El triángulo supraclavicular es la arteria y vena subclavia y parte del plexo branquial. Y el triángulo occipital, nervio accesorio, vena yugular externa y plexo branquial. Esos triángulos son puntos de referencia anatómicos muy importantes para procedimientos quirúrgicos, exploraciones clínicas y tratamientos relacionados con los vasos y nervios cervicales. Es vital saber toda esta información porque pues todos esos vasos, esos nervios, todas esas anatomías que acabamos de ver es importante para la salud bucal porque pues todos esos nervios son los que pues, obviamente están más cerca de pues esta área y por ende es importante para nosotros los odontos conocer todo lo que esté cerca de lo que nosotros estamos viendo. Bueno, odontos, hasta aquí el video de hoy. Espero lo hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.